Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy José Luis García, el Doc Pepe, y el día de hoy vamos a hablar de atención integral del paciente en geriatría. Ya saben, pueden poner este video de fondo mientras hacen alguna otra actividad de su vida cotidiana y si desean las diapositivas, con mucho gusto se las mando. Solo tienen que mandarme un comentario pues aquí en la caja de comentarios de YouTube. Para empezar, México es un país que está en vías de envejecimiento. Tenemos un 11% de adultos mayores de 65 años. Se considera que un país es un país envejecido cuando se alcanza un 20% de adultos mayores dentro de la población, es decir, uno de cada cinco personas. Nuestra pirámide poblacional se ha visto que se está invirtiendo. Cada vez hay menos porcentaje de natalidad y hay un aumento en la sobrevida de los pacientes. Cada vez mejora la calidad de vida en las personas y eso repercute en la cantidad de años potencialmente a vivir de las personas y de los adultos mayores. ¿Cuáles son los objetivos de la geriatría? Primero es valorar todas las necesidades de todos los ancianos y con esos recursos existentes proporcionar asistencia integral, marcando diversas prioridades. El segundo objetivo es la movilización de todos los recursos posibles para mantener en la familia y en la comunidad al mayor número posible de ancianos con una calidad de vida digna. El tercer objetivo es asistencia a los ancianos con enfermedades crónicas e inválidos con visitas continuas al domicilio, al hospital o donde se encuentren. El cuarto objetivo de la geriatría es la docencia y la formación continuada a especialistas, a médicos familiares y a personal paramédico. Finalmente, promover la investigación clínica, social y biológica, que incluso este video es parte de esa promoción del conocimiento que tenemos en esta población, en la geriatría. ¿En qué se enfoca la atención del paciente en geriatría? Tiene diversos enfoques, tiene distintas prioridades. Una de ellas es la visión integral del paciente, es decir, ver más allá de los diagnósticos. También hay que valorar la funcionalidad del paciente, el entorno en el que se encuentra, el apoyo social que tiene este paciente. Lo hacemos mediante la evaluación geriátrica integral. Entonces, el médico geriatra es el director de la orquesta. Nuestro paciente puede estar viendo a diversos especialistas y subespecialistas, ya sean de la rama clínica, ya sean de la rama quirúrgica y de otros ramos. Y aquí es donde tenemos al especialista, al geriatra, quien va a dirigir todo esto. No solo la parte médica, sino también la parte psicológica, el entorno social de el paciente en cuestión. También se encarga de ver pacientes con multimorbilidades, que tienen muchas enfermedades crónicas, que requieren justamente ese balance en el tratamiento y la carga terapéutica para que tenga el paciente una calidad de vida adecuada. En la atención del paciente en geriatría podemos ver que hay un envejecimiento heterogéneo. No todas las personas envejecen igual. Dos pacientes de la misma edad pueden tener niveles funcionales muy distintos y más adelante vamos a hablar de qué es la funcionalidad. La atención del paciente en geriatría también se encarga de evitar la iatrogenia, es decir, el uso racional de medicamentos. Estos pacientes, sobre todo los que tienen múltiples comorbilidades, están expuestos a que nosotros como médicos especialistas o subespecialistas prescribamos diversas cosas y es cuando ahí entra en acción el criterio del geriatra y también hacemos uso y valía de diversas escalas como son los criterios de STOP y START y los criterios de BIRS. También nos encargamos de ver el enfoque en la funcionalidad y la autonomía del paciente adulto mayor. Insisto, no solo es controlar enfermedades, sino también mantener la independencia del paciente en sus actividades de la vida diaria y en actividades instrumentales, actividades de la vida diaria como caminar, vestirse, instrumentales como hacer compras, como transportarse solo e incluso prepararse sus propios alimentos. Entonces, tenemos que
los pacientes geriátricos tienen diversas cosas que nosotros tenemos que evaluar, que son la capacidad intrínseca del paciente y su relación con el entorno. La capacidad intrínseca de los pacientes geriátricos está relacionada con las características personales con las que ya viene el paciente, sus características de salud, sus comorbilidades, o si es un adulto sano que no tiene enfermedades propiamente dichas, y también sus antecedentes cerebrofamiliares y la carga genética con la que ya carga ese paciente, lo cual le va a dar una capacidad funcional, pero la capacidad funcional es la relación entre esta capacidad intrínseca que tiene estos tres factores, es decir, las características personales, las de salud y la herencia genética. Esto con relación al entorno, las posibilidades que tiene de desarrollarse en ese entorno, el apoyo social que le brinda ese entorno al paciente, es decir, factores externos a la capacidad intrínseca del paciente. Entonces, cuando hay una relación adecuada entre esa capacidad intrínseca y el entorno, hablamos de que tenemos una capacidad funcional. Y esa capacidad funcional va de acuerdo a qué tan favorable es esa capacidad intrínseca y su relación con el entorno. Un paciente puede tener una buena capacidad intrínseca, pero el entorno no puede ser el adecuado, lo cual nos podría estar afectando directamente en esa capacidad funcional. Tenemos diversas trayectorias de esa capacidad funcional. Aquí en la línea azul podemos ver una trayectoria óptima, es decir, cuando el paciente tiene una capacidad intrínseca que permanece alta hasta el final de la vida, porque hay una adecuada correlación con el entorno. Pero también hay una trayectoria de esa capacidad funcional interrumpida, que ocurre cuando un acontecimiento provoca una disminución de la capacidad seguida de cierta recuperación. Aquí tuvimos un problema y después hay una recuperación, como en esta línea amarilla. Y las trayectorias con deterioro, como en la línea roja, cuando la capacidad disminuye de forma constante hasta la muerte. Y las líneas aquí discontinuas representan trayectorias alternativas. Puede haber cierta tendencia a mejorar a pesar de que esa trayectoria tiene un deterioro o una trayectoria con un deterioro acelerado. Entonces, dentro de esas trayectorias y la valoración de la capacidad funcional, podemos encontrar distintas maneras de envejecimiento y podemos encontrar a pacientes con la misma edad, pero con una capacidad funcional distinta. Y eso se deriva de la capacidad intrínseca con la que viene el paciente, el entorno en el que está, lo cual determina esa capacidad funcional. Podemos tener a pacientes con capacidad funcional alta y estable, son personas mayores, sanas, usualmente robustas y lo que conocemos como con un envejecimiento ideal. Suelen ser adultos mayores independientes, pero también tenemos otra parte, una parte intermedia, que es cuando el paciente tiene una capacidad funcional intermedia o disminuida. Son personas mayores con enfermedades crónicas, usualmente no son dependientes, pero independientemente de eso, están en alto riesgo de fragilidad y pérdida de la capacidad funcional. Están en riesgo, y por lo tanto consideramos que son pacientes frágiles. Es lo que conocemos en nuestro país como personas con un envejecimiento habitual, un envejecimiento promedio. Es decir, no son los que tienen la más alta capacidad funcional, que son lo que desearíamos en nuestra consulta, un paciente con un envejecimiento ideal, sino son pacientes con envejecimiento habitual. Tienen muchas morbilidades e incluso discapacidades, como este paciente que requiere un bastón. Y hay pacientes que tienen una capacidad funcional muy disminuida porque tienen una capacidad intrínseca que ha sido muy golpeada. Son personas, adultos mayores con una pérdida considerable de esa capacidad funcional y de esa capacidad intrínseca. Son pacientes dependientes que usualmente se encuentran al final de la vida con un envejecimiento tórpido y patológico. Son pacientes que solemos catalogar con demencia. Y esto no es una casualidad. Esto lo podemos ver con distintos
instrumentos diagnósticos de los que vamos a hablar ahorita, como el Mini-Mental, como el MoCA, que son derivados de todos esos agentes externos e internos, la oxidación, el estrés oxidativo del paciente, lo que nos hablan las teorías estocásticas de envejecimiento, las alteraciones genéticas, la predisposición celular, el estrés oxidativo. Entonces, hay instrumentos que nos ayudan a evaluar a los pacientes geriátricos. El Instituto Nacional de Geriatría, de hecho, sacó esta guía de instrumentos de evaluación geriátrica que lo divide en 5 distintos ámbitos: el ámbito cognitivo, el afectivo, el funcional, el nutricional y el entorno del paciente geriátrico. Entonces, aquí en la descripción les voy a dejar el link para que puedan ir a esta guía de instrumentos de evaluación geriátrica. Los pueden usar en su consulta externa. A lo largo de la valoración del paciente geriátrico pueden darse el permiso de hacerse 1 o 2 test a los pacientes para complementar toda esta valoración geriátrica del paciente. Mucho ojo, pueden utilizar esos recursos y herramientas siempre y cuando ustedes las usen, las impriman con el copyright que nos da el Instituto Nacional de Geriatría, es decir, darles ese crédito. Pues ha sido un trabajo monumental. Incluso el Instituto Nacional de Geriatría nos da varios enlaces para que nosotros podamos ver y aprender a cómo realizar todos estos instrumentos de evaluación del paciente geriátrico. Dentro de la valoración geriátrica, en la parte cognitiva, nos habla, o al menos nos ofrece la herramienta de la fluencia verbal semántica, el mini-cog, el mini-mental y el MoCA para valorar ese eje cognitivo. El eje afectivo va a ser valorado mediante pruebas para determinar si el paciente tiene depresión. Podemos utilizar la escala ampliamente conocida como la de Yesa-Bash. Hay otros aparatos como el GDS-15, el GSD-7, que nos van a hablar de cómo está afectivamente nuestro paciente, si tiene alto riesgo de depresión, si está deprimido, y todo derivado también de qué tanta funcionalidad o capacidad funcional tenga el paciente. Para ver cómo funciona el paciente, el funcionamiento, la movilidad del paciente, la independencia del mismo paciente, podemos utilizar otras escalas como son el índice de CATS, que nos va a hablar de las capacidades o de justo de las actividades de la vida diaria o las actividades básicas que puede realizar el paciente, como son alimentarse por sí mismo, ir al baño solito, moverse de la cama a una silla o un sillón. Para eso nos sirve el índice de CATS. También tenemos el índice de Lawton. El índice de Lawton nos habla de las actividades de la vida diaria, pero actividades instrumentales, es decir, actividades más complejas, como por ejemplo hacer las compras, transportarse solo, cocinarse a sí mismos, hacer llamadas telefónicas, administrar su propio dinero. El índice de Lawton y el índice de Katz nos hablan de qué tan independiente es ese paciente. Pero recuerden, el índice de Katz nos habla de independencia en las actividades de la vida diaria. Y el índice de Lawton nos habla de las actividades instrumentales, es decir, más complejas de la vida diaria del paciente. Tenemos otras escalas que nos hablan, por ejemplo, del riesgo o de la fragilidad que tiene el paciente, como la escala de Frail. Hay instrumentos que nos ayudan a valorar la audición y la visión del paciente. También hay otro eje en el que se enfoca la atención geriátrica, que es el eje nutricional. Aquí tenemos varios aparatos como son el MOST y el SARC-F. Recuerden el SARC-F que nos va a hablar de sarcopenia en el paciente, de qué tan desnutrido está ese paciente. Desnutrición es igual a sarcopenia. La desnutrición crónica nos va a llevar a sarcopenia. La sarcopenia, pues, a mayor labilidad y menor funcionalidad del paciente. Y finalmente, otras escalas que nos valoran el ámbito social, el entorno del paciente,
que nos hablan, por ejemplo, las escalas de movilidad del paciente en el entorno, escalas geriátricas de maltrato y la escala WARS. Entonces, hasta aquí todas las evaluaciones potenciales que podemos hacer en los pacientes adultos mayores. Y pues lo más importante, váyanse a la página del Instituto Nacional de Geriatría, vean los videos, aprendan a usar estos recursos y vean todo el potencial diagnóstico y terapéutico que tenemos en la atención integral de un paciente geriátrico. Nuevamente, una repetición de varias cosas que podemos evaluar con este tipo de evaluaciones. Podemos evaluar la cognición con el MOCA, con el Pfeiffer. El Pfeiffer es un mini mental, es bien chiquito, son 10 preguntas que van al grano. Le preguntas al paciente, oiga, ¿en qué fecha estamos? ¿Qué día de la semana estamos? ¿Cuál es su nombre completo? ¿Dónde estamos? Eso es un Pfeiffer y lo puedes hacer tú en tu consulta externa, sin necesidad de darle al paciente las hojas como en la escala de Montreal o en un mini mental para que esté repitiendo un dibujo. Fácil puedes ver si el paciente tiene datos de demencia con las preguntas de Pfeiffer. La funcionalidad, ya lo hablábamos, podemos usar la escala de Lawton-Brody, la escala de Katz, pero también existe la escala de Bartel. Para ver el riesgo de caídas, hay otras pruebas que podemos realizar, como son las pruebas de Get Up and Go o el test de Tinety. ¿De qué va el test Get Up and Go? El Get Up and Go es solicitarle al paciente que tome asiento. Después le vamos a pedir que se levante lo más rápido posible y que camine 4 metros. Y vamos a medir en cuánto tiempo hizo eso. 4 metros de ida, 4 metros de regreso y que se siente nuevamente. Y vamos a valorar en cuánto tiempo hizo eso. Y dependiendo del tiempo en el que lo realice, nosotros vamos a ver si nuestro paciente, qué tan ágil es y qué tanta predisposición para caídas tiene. Ya lo hablábamos, la medicación la podemos evaluar con los criterios de stop y start. En el ámbito social, lo podemos ver pues con la valoración de la red del apoyo, la valoración del cuidado, podemos ver la movilidad del entorno del paciente e incluso las escalas geriátricas de maltrato. El estado de ánimo, el riesgo de depresión lo podemos hacer con las escalas de depresión geriátrica, GDS por sus siglas. La escala de Yesabach también es válida, pero la de Yesabach no está incluida dentro de la batería de herramientas que nos brinda el Instituto Nacional de Geriatría. El nutricional con el test, el mini test de nutrición, de evaluación de nutrición del paciente mayor y pues también hay que valorar el ambiente con la valoración de barreras físicas, riesgo de caídas, que también están dentro de este compendio de instrumentos que podemos utilizar en la valoración geriátrica. ¿Todo esto con qué? Con la finalidad de que nuestro paciente geriátrico, o más bien nuestro paciente adulto mayor, tenga un envejecimiento fisiológico lo más normal o lo más exitoso posible. Es decir, tengamos un paciente con cambios esperados para su edad, sin que haya enfermedades asociadas ni discapacidades funcionales. Que nuestro paciente se adapte bien y mantenga su independencia, que tenga los cambios típicos esperados, pero que sea independiente. ¿Cuáles son esos cambios típicos? Son disminución leve de la fuerza muscular, reducción de la reserva cardiovascular y renal, una esperable pero lenta pérdida de la memoria reciente. Es usual, es esperada que nuestro paciente tenga cierto grado de rigidez articular, incluso presbiacusia y presbicia. Pero la evaluación geriátrica también tiene en parte la rehabilitación y el movimiento. Mientras más se mueva nuestro paciente, mientras más atenciones y cuidados tenga y promovamos la independencia del paciente, va a tener mejor pronóstico, mejores resultados. El libro del internista también es muy puro, muy puritano. Nos habla también de una medicina mitocondrial, de cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos relacionados al envejecimiento. Claro, claro que sí. Esto también va a hacernos sopesar aún más cómo administrar los medicamentos en geriatría, puesto que hay cambios en la absorción de los medicamentos. Los adultos mayores tienen un aumento de su pH gástrico,
Tiene una disminución de la superficie de absorción de los medicamentos, disminuye el flujo sanguíneo a nivel esplénico y la motilidad gastrointestinal. Va a haber cambios en la distribución farmacocinética y farmacodinámica de estos fármacos, porque hay una disminución de la frecuencia cardíaca. Eso nos lleva a una disminución de un gasto cardíaco, disminución del agua corporal total, disminución de la albúmina sérica. Algunos medicamentos se unen a albúmina, recuérdenlo. Hay un aumento de la grasa corporal. A nivel metabólico disminuye la masa hepática y disminuye el flujo sanguíneo hepático, con lo cual pues la farmacodinámica y farmacocinética se ve alterada de los medicamentos. La excreción disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye la filtración glomerular y la secreción tubular. Entonces va a tardar más la excreción de los medicamentos o de sus metabolitos tóxicos. E incluso hay disminución de la sensibilidad de la función colinérgica y dopaminérgica de los receptores de estos medicamentos, por lo cual tenemos que tener especial atención y cuidado en la forma en la que nosotros vamos dosificando los medicamentos. Y pues hasta aquí con el video del día de hoy en el que hablamos de generalidades de geriatría de la atención integral del paciente. Pueden ver este video a una velocidad de 1.2, 1.5, a una velocidad de hasta el doble. ¿Con qué? Con la finalidad de que puedan hacer un breve repaso, lo pueden escuchar mientras van a la escuela, al internado, a la residencia, qué sé yo. Y pues recuerden, dejen un comentario si tienen dudas o preguntas y pues denme un like para que haya más visualización de los videos y más gente pueda verlo. Que sea recíproco esto entre todos nosotros. Hasta aquí el video. Chao, chao.